Primeramente quiero agradecer en mi nombre propio el privilegio que me ha dado el pastor Víctor. ¿Todavía no me escuchan? Ahora sí. También quiero agradecerle el esfuerzo a todos los hermanos del Templo Bautista Bíblico, todo lo que han hecho. Bueno, ese amén, queridos hermanos, es que todos los pastores estamos agradecidos por su esfuerzo. Gracias, pastores y hermanos, por el espíritu que han puesto, porque si nosotros, todos los que venimos, no ponemos ese dulce espíritu, no estaría acá. Así que gracias por eso, gracias por orar los unos por los otros, y espero que sea realmente una bendición para todos el haber estado estos días aquí. Voy a concluir el desglosamiento del versículo. Así que el hermano hizo un buen trabajo, pero yo quiero hacer una demostración final. Yo quiero preguntarme si realmente se cumplió su propósito. Hemos visto que sí, los apóstoles, los que fueron nombrados apóstoles, vinieron en pos del Señor Jesucristo. Muchos de los queridos pastores que expusieron dijeron, ellos dejaron las redes e inmediatamente lo siguieron. Eso es muy bueno. Traté de mostrar ayer el hecho de que realmente el Señor Jesucristo los colocó en la escuela pedagógica y práctica. Oró por ellos en Juan capítulo 17. Les dio la comisión, los invistió de poder, pero ¿se cumplió el propósito? Eso es lo que vamos a tratar de contestar esta noche. Le pido disculpas porque estoy dando ejemplos de mi persona. Normalmente, cuando voy a dar un ejemplo de otra persona, le pido permiso si puedo hablar con él. Pero, como no he hablado con nadie hoy, espero no dar ninguna otra cosa. Si yo digo algo de mí, pido disculpas porque el único que es responsable de todas las cosas que hice delante del Señor soy yo. Entonces, no estoy diciendo para exaltarme, sino como ejemplo en cada una de las cosas que Dios ha hecho con nosotros durante todos estos años que el Señor nos ha dado el privilegio de servirle. Entonces, quiero que hagamos tres hermanos con voz fuerte, potente. Me lean 1 Mateo 4:19. ¿Quién lo va a hacer? Pero como pochoclo. Ahí está, el hermano Gastón. Hermano, Marcos 1:17 y Lucas 5:10. No veo a nadie. ¿Qué pasó a los valientes? Ahí está, hermano Pablo. Bien. Esos van a leer el texto, vamos a recordarnos nada más y observar la frase final del desglosamiento. Sencillamente, ¿qué es lo que vamos a responder hoy? Dios hizo lo que prometió hacer, el Señor Jesucristo cumplió con eso. Ahora, simplemente, antes de leer los textos, recuerden lo siguiente. El Señor Jesucristo muere en la cruz. Ellos se van, Él resucita el primer día de la semana.
Cuando Él resucita el primer día de la semana, hay algunos acontecimientos que no tenemos el tiempo de decir, pero Él los junta a la noche. Y como hemos visto ayer en el proceso, realmente 40 días con pruebas indubitables, Él mostró que había resucitado. Y hoy en Hechos vamos a ver una pregunta interesante que le van a hacer al Señor Jesucristo. Y después de esa pregunta interesante, el Señor Jesucristo se fue. ¿Tienen la idea? No sé, ahora qué pasa que... Bien. Mateo 4:19, por favor. Muy bien. Pescadores de hombres. Plural, ¿correcto? Muy bien. El próximo. Marcos 1:17. Pescadores de hombres, en forma plural. Lucas, capítulo 5, verso 10. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, despertó y dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muy bien, ahora nosotros nos encontramos en forma singular. Le dice directamente a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. La idea es la misma, lo único que tenemos dos versículos que aplican el hecho en forma plural y uno que lo hace en forma particular a Pedro. Entonces, ahora el Señor está con ellos y alguien le hace una pregunta interesante. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. En el versículo 6 dice así: entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es muy interesante pregunta. Verso 7. Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Vieron ustedes que allí el versículo no termina en un punto? ¿Sí? Es un punto y coma. En gramática, el punto y coma va a darnos una idea, pero va a explicarnos, porque la coma continúa la idea del versículo anterior. El punto es que va a mostrarnos algo que es muy importante, que va a suceder con respecto a lo que dijo en el versículo anterior. Ahora, si yo veo eso para entender el contenido de lo que me está diciendo, ahora yo leo, pero. Ahora, ese pero empieza con minúscula. ¿Entendemos lo que estamos tratando de mostrar? El pero comienza con minúscula, no es mayúscula, no es un versículo aislado, está pegado contestando la pregunta que le hicieron. Y ahora, yo llego ahí, entonces sí, pero con minúscula está diciéndonos: pero recibiréis poder. Miren, no les toca a vosotros saber si yo voy a restaurar el reino de Israel ahora, sino que lo que ustedes tienen que hacer, por lo que ustedes me preguntaron, es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y comienza a describir qué es lo que deben hacer hacia las regiones que deben
entonces va primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y punto. Allí termina la oración. A veces nosotros simplemente le damos importancia a 1:8, y si lo necesitas está bien, pero si lo aplicamos fuera de la pregunta, queda sin la conclusión del sentido completo. Él está respondiendo a la pregunta que le hicieron. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto, entonces ahora lo próximo que va a suceder es, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que cuando uno piensa y dice, todo está bien, el Señor nos está diciendo esto, y de repente, ¡pum!, se fue. ¿Y ahora? El Señor cumplirá su promesa en ellos. Capítulo 2. Versículo 12 al 14. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca en Jerusalén, camino a un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, me fue muy interesante el estudio del hermano Leo. Muy bueno. Él fue a buscar pescadores donde estaban pescando. Ahora, ¿cómo el Señor haría a un pescador de hombre de Simón el celote? Es muy interesante la pregunta. ¿Cómo hizo el Señor para hacer de Tomás un pescador de hombre? Ahora, la mejor confesión de Tomás que encontramos fue pocos días antes que el Señor se fuera. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo con Jacobo? ¿O cómo logró que sea un pescador de hombre, un hombre como Judas, hermano de Jacobo? Y si repasáramos la lista, estos durante el mismo ministerio del Señor Jesucristo tuvieron problemas entre sí. Algunos se preguntaban, ¿quién sería el mayor entre ellos? Y si alguien recuerda por qué se le llamaba Simón el celote, era porque uno era del grupo de aquellos que se rebeló. De un pescador es fácil hacer un pescador de hombre, pero ¿cómo se logra hacer de uno que estaba capacitado para eliminar otras personas, de amarlos para ser un pescador de hombres? Ahora, ¿cómo todos estos hombres podrían llegar a ser pescadores de hombres y llevarlos a aquel que fue crucificado? Si tenemos en mente el pensamiento, aún el apóstol Pablo escribe que el Señor fue considerado maldito. El crucificado era menospreciado. Según el apóstol Pablo, para los judíos Cristo era un tropezadero y para los gentiles
Era locura. ¿Cómo se iba a alcanzar? ¿Cómo iba a hacer con ellos? Y de repente, simplemente, Él les dice, no les toca a vosotros saber las razones. Y se fue. Ahora, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí había una señal tan importante hacia los incrédulos que era manifestado simplemente por el poder de Dios, el haberlos llenado con el Espíritu Santo, y de ahí en más todos los creyentes tenemos ese mismo Espíritu al haber aceptado a Cristo y somos participantes del mismo poder. Entonces, déjenme guiarlos rápidamente esta noche para ver algunas consideraciones en cuanto a esto. Después de la salida del Señor, ellos estuvieron 10 días esperando. No sé si jugaban al pirulero. No entiendo qué otras cosas podían hacer. Sí dice que se mantuvieron unánimes orando. Eso es bueno, pero ellos estaban diciendo, el Señor dijo que no se movieran de ahí, que iban a recibir el poder del Espíritu. ¿Cómo lo sería? Y de repente llega. Ahora déjenme, creo que todos sabemos qué pasó después. Inmediatamente en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 39, observamos el mensaje que Pedro dio por primera vez en aquel tiempo. Voy a leer solamente el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con ¿quién? Los 11. O sea, dentro del grupo ya estaba Matías, que fue lo que habían elegido durante esos 10 días. Estaban allí, y los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. ¿O quieren recordar a Pedro? Cuando él estaba allí en el lugar donde Jesús estaba atado y estaban discutiendo y lo estaban golpeando y lo estaban amenazando, él calentito al lado del fuego, alguien le dijo, eres tú eres de ellos. ¿Y él qué dijo? No, 3 veces lo hizo. Ahora él se levanta y le dice, oíd mis palabras. Antes estaba, ahora se para ante la multitud. Los 11 habían huido, ahora estaban todos puestos de pie, listos y preparados para llevar el mensaje. Todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo, todos transmitieron el mensaje de Pedro. ¿Cuál fue? Simplemente el resultado. Si vemos en el versículo 41 de Hechos 2, se nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. Ahora, ¿el Señor cumplió? El proceso se culminó y de repente Él sale, pero los colocó en el lugar correcto, con
lo necesario para comenzar a ser pescadores de hombres. Todos los apóstoles de distintos lugares, de distintas formas, con distintos pensamientos, con pelea interna, pero ahora estaban todos parados, dispuestos a decir: nosotros venimos a anunciar a aquel que fue crucificado. 3,000 aceptaron a Cristo en aquel tiempo. Es el primer mensaje. En el verso 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que primero ganaron 3,000 y ahora ya no se da el número. No vamos a poner nada, pero el Señor añadía. Ellos estaban trabajando, ellos iban casa por casa, estaban anunciando el mensaje del Evangelio. El Señor añadía a la iglesia. Capítulo 3. Versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Otra característica interesante, uno puede mirar que el texto ahora, ellos no eran importantes, ellos fueron lo que le dijeron a aquel que estaba allí. Le dijo: miren, plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y el tipo comenzó a caminar. El hombre era de unos 40 años. Y cuando todos estaban viendo qué era lo que estaba pasando, Pedro le dice: no nos miren a nosotros. Y ahora les comienza a anunciar el mensaje del Evangelio. En el verso 26, él concluye así: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? En Hechos 4:4 encontramos que el resultado de este mensaje dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Siempre nos recordamos de los 3,000 y es muy bueno. ¿Y de los 5,000? Y no hablamos de lo que el Señor iba añadiendo. Por lo menos ya tenemos en poco tiempo 8,000 que aceptaron a Cristo. O sea, peces que estos pescadores trajeron, hombres que fueron convertidos, personas que cambiaron sus vidas, transformaron sus corazones, pero lo más importante, su destino eterno. En el versículo 23, no sé si se dieron cuenta, pero mayormente durante el tiempo que Jesús estaba, no encontramos ninguna oración de los apóstoles. Pero aquí, fíjense en las palabras. Dice: y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesucristo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Su oración no incluía absolutamente nada para ellos. Había un solo propósito: que la palabra de Dios corra con denuedo. Miremos capítulo 5, el versículo 28. Le hacen una pregunta diciendo: no os mandamos estrictamente de que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, antes le negaban, ahora le separaron delante de las mismas personas para decirle: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no solamente quedaron allí. En el verso 41 y 42 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si nosotros observamos y nos preguntaríamos: ¿el Señor Jesucristo lo logró? Vaya si lo logró. En poco tiempo la transformación de estos hombres fueron completas. Se acobardaron ante el concilio, pero ahora enfrentaban el concilio. Antes no estaban dispuestos a hablar, ahora se paraban todos juntos para que el mensaje del Señor corriera. Antes no tenían deseo de orar, ahora oraban, y el propósito era que la palabra de Dios corra con denuedo, que sea escuchada. Y si uno dijera los apóstoles y los que le siguieron, capítulo 7, Esteban, un diácono, qué mensaje, qué tremendo. ¿Dónde termina? Pero si alguien diría: ¿Esteban vio al Señor Jesucristo? No sé. No puedo responder esa pregunta. ¿Cuándo lo vio? Lo estaban apedreando y él dijo: he aquí que veo el cielo abierto y el Hijo de Dios sentado a su diestra. Y él solo le dijo: Señor, no le tengas en cuenta este pecado. ¿Lo logró? Y alguien diría: qué muerte inútil. Sí, pero cuando tú ves que hay un hombre allí, el cual le pusieron toda la ropa de todos los que lo apedrearon, el impacto de su palabra llegó al corazón de Saulo. Felipe, Hechos capítulo 8. Bernabé,
capítulo 9. Saulo ahora se convierte, 2 años después de la muerte del Señor, se convierte. Pedro ahora está dispuesto de ir y de entrar en la casa de un gentil, Cornelio. Jacobo, capítulo 12, versículo 1 y 2, está dispuesto a agacharse y colocar su cabeza para que fuera cortada, porque simple Herodes quiso demostrar y congraciarse con el pueblo, y cuando todo eso sucedió, él simplemente estuvo dispuesto. ¿Se recuerdan que él era hermano de Juan? ¿Cómo es que lo llamaban? Hijos del trueno, Boanerges. ¿No fue él el que vino su mamá y dijo, quiero que mis hijos estén? ¿Ahora dónde estaba? Arrodillado, puesto su cabeza lista para ser cortada y la espada. ¿Lo logró? Podríamos seguir mencionando. Y si los pastores han logrado, hay un libro que dice que Mateo fue allá hacia el lado de África y que Marcos termina sus días en Alejandría, allí en Egipto, y Pedro termina muriendo allá en Babilonia, y Saulo le cortan la cabeza en el año 67, pero el apóstol Juan termina sus días en Éfeso. Según expresan, en el año 95. Todos los apóstoles habían muerto y él estaba allí. Toda la cristiandad de aquel tiempo lo estaba mirando a él. Algunos hasta recordaban y decían, el Señor dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Algunos estaban pensando, el Señor va a venir antes que Él muera. Pero Juan también murió. Y en el transcurso de la historia podemos ver que aquellos que siguieron el mismo mensaje y el mismo patrón vinieron en pos de Cristo. Él los hizo pescadores de hombres. Ahora la pregunta es si nosotros tenemos el mismo patrón. En el año 88, mi pastor decidió hacer nuevamente el fundamentalismo, y él colocó un lema que habíamos usado para una conferencia misionera en nuestra iglesia, y él puso: de la cruz por la iglesia al mundo. En Romanos capítulo 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ese es el evangelio que tenemos. La única necesidad que tenemos es seguir predicando a Cristo y a este crucificado. El evangelio no tiene ninguna otra cosa que saber su muerte,
sepultura y resurrección. Y cuando eso se cree de corazón, y si te entregas y vienes en pos de Él, Él hará de ti y de nosotros un pescador de hombres. Reproducirnos en otro creyente, en aquel que cree. Las redes de hoy traen cierta bendición. La vez pasada me llegó uno de esos estados y como a mí me gusta redimir el tiempo, yo estaba en el lugar indicado de reinar y estaba revisando. Así que vino el hermano Víctor para tocarme la puerta y justo estaba viendo que una hermana puso en su estado, una hermana de la iglesia de Castelar, puso esto en su estado. Y yo lo estaba mirando y dice, Cristo murió por ti en forma pública. No lo vivas en forma privada. Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Queridos hermanos, si a través de nuestra vida no pueden ver a Cristo, es que no estamos mostrando a aquel en el cual decimos creer. ¿Por qué no nos reproducimos? Aún yo mismo debo preguntarme, cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿Cristo está oculto en tu vida? ¿O vives a Cristo en forma pública? Si puedes responder esa pregunta y estás en paz con Dios, dale gracias a Dios. Pero si te das cuenta que lo vives en forma privada, mi querido hermano, ven en pos de Cristo y Él te hará pescador de hombres. Pongámonos de pie, por favor. Es solamente si Dios ha hablado a tu corazón y quieres venir para orar, para decirle de una vez por todas, Señor, aquí estoy y estoy en pos de ti. Si aún no has confiado en que el Señor va a hacer de ti un pescador de hombre, simplemente quise mostrarte esta noche que Él lo hizo, aunque Él no estaba presente. ¿Quieres venir a unir a nosotros el tiempo de la oración?